Hola, soy David Johnson, y esto es Versículo a Versículo, un breve podcast dedicado a explorar las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Hoy en día, se cree comúnmente que todo el universo, todo lo que existe, es el resultado de una explosión inconmensurablemente poderosa que ocurrió hace miles de millones de años. Los científicos la han denominado el Big Bang, aunque investigaciones recientes han llevado a algunos a creer que en realidad ha habido una serie de Big Bangs. Hace algunos años, una revista científica respetada intentó explicar lo que debió haber ocurrido a medida que miramos cada vez más hacia el instante en que ocurrió el Big Bang. Cuando finalmente llegó al punto de la gran explosión en sí, simplemente afirmó, lo que existía antes de este punto es desconocido para la ciencia y es un asunto más apropiado para que lo debatan los filósofos y teólogos. Podemos respetar el hecho de que la ciencia genuina reconoce sus propios límites. Por defecto, la ciencia se ocupa únicamente de lo que puede ser medido y observado por los sentidos físicos. Cualquier cosa fuera de lo físico está fuera del alcance de la verdadera investigación científica. El problema surge cuando las personas declaran de manera autoritaria que no existe nada fuera de lo que puede ser medido físicamente. Hay muchos, incluidos varios científicos y educadores responsables, que cuestionan seriamente si las explosiones aleatorias son capaces de producir la increíble complejidad del mundo en el que vivimos. Algunos, que tal vez no respalden completamente el relato bíblico de la creación por un ser sobrenatural todopoderoso, aún reconocen que el universo que vemos no pudo haber surgido por fuerzas aleatorias y no guiadas. No vamos a resolver esos temas en un breve episodio de podcast, pero para quienes sí aceptan el relato de la creación dado en la Biblia, la narrativa de la creación revela mucho más que la historia del mundo físico. Si bien creemos que la Biblia es verdadera porque fue inspirada por Dios, nunca tuvo la intención de ser un libro de texto científico. Si siempre ha leído los primeros capítulos de Génesis como un relato histórico de la creación de nuestro mundo, permítame sugerirle una perspectiva adicional. La mayoría de las presentaciones formales comienzan con el autor o el orador explicando sus calificaciones para abordar el tema. Podría ser que Dios, al comenzar a revelar su voluntad para la humanidad, los estándares por los cuales nos instruye a vivir, en realidad comience dándonos sus credenciales. Podría ser que el relato de la creación sea la manera de Dios de decirnos por qué debemos escucharlo y obedecer sus instrucciones. Si Él es quien hizo todo, parece lógico que sea Él quien sabe cómo debe funcionar todo. Desde esa perspectiva, la narrativa de la creación hace más que revelar cómo surgió el universo físico. Revela la naturaleza y el poder del propio Creador. Existen muchos pasajes que hablan sobre quién fue realmente el que llevó a cabo la creación. Y si los reunimos y los leemos con atención, nos muestran que el Creador revelado en las Escrituras hebreas es en realidad quien es conocido como Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1, en el versículo 3, leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Colosenses 1, en el versículo 16, Pablo escribió: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Antiguo Testamento nos dice que en el principio, Dios creó, mientras que el Nuevo Testamento deja claro que el miembro de la deidad que realizó la creación fue aquel que llegó a ser Jesucristo. Génesis 1, versículo 26, nos dice que los dos miembros de la deidad dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre no fue creado para ser como los animales. El Creador tenía en mente algo mucho más grande para nosotros. Cuando Él insufló vida en el primer ser humano y lo colocó en un jardín en un planeta único en medio de un vasto universo. Vivimos y respiramos por una razón, y usted puede descubrir esa razón. ¿Le gustaría saber más? El sitio web Vida, Esperanza y Verdad ofrece un folleto a todo color titulado El propósito de Dios para usted, ¿cuál es la razón de su existencia? Consulte las notas del programa para saber cómo descargar su copia gratuita. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.